Hola, bienvenido a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a reutilizar esta lata de leche en fórmula para convertirla en un recipiente de estilo marroquí como el que estás viendo. Así que quédate porque ahora mismo te enseño todo lo que tienes que saber para crearlo también tú mismo. Lo primero que vamos a hacer es crear las teselas, que son las piezas que forman el mosaico, y para ello vamos a utilizar arcilla natural de secado al aire, por lo tanto no necesitan horneado, aunque también podéis utilizar otras pastas de modelar de secado al aire como puede ser la porcelana fría. Vamos a amasarla un poquito para quitarle las posibles burbujas que tenga, para que quede más moldeable, y vamos a poner 2 palillos a los lados. Después, con un rodillo de madera vamos alisando los trozos de arcilla. Los palillos a los lados hacen que todas las láminas salgan del mismo grosor y así todas las teselas queden a la misma altura. Para cortarlas voy a utilizar un cortador. Como sé que me vais a preguntar, este cortador es de Rocket 3D, os puede hacer cortadores de la forma que queráis, del tamaño que queráis. Hace diferentes trabajos con la impresora en 3D, entonces estos cortadores los puede hacer como vosotros le pidáis. Os voy a dejar el enlace de su perfil de Instagram donde podéis escribirle para pedirle los cortadores, y como sé que algunos de vosotros no tenéis Instagram, os voy a dejar también el correo electrónico por si en algún momento queréis algún cortador o queréis pedirle más información, pues allí podéis escribirle también. Además, estos cortadores que hace son de PLA, que es un material cuyo componente principal deriva de almidones vegetales, por lo tanto es un material biodegradable. Creo que es un detalle a tener en cuenta a la hora de comprar este tipo de productos ecoamigables. La forma de utilizarlos es como cualquier otro cortador, presionamos con él y soltamos. Me ha gustado mucho que la arcilla natural no se pegue a este material, pero sí que se os puede pegar en la mesa, así que yo a veces utilizo un tapete de silicona y así es mucho más fácil despegarlas. También las podéis utilizar sobre una base de madera o sobre una base de cartón que no se pegan tanto. A medida que las voy cortando yo ya las voy pegando, porque la lata es una superficie curvada y tenemos que decorarla cuando la arcilla aún esté fresca para que coja esa forma curvada. Si está seca, obviamente no la vamos a poder moldear. Por lo tanto, aplicamos cola blanca normal, no aplicamos grandes cantidades porque si no se nos van a estar resbalando las teselas y es un rollo estar sujetándolas todo el tiempo, moviéndolas, colocándolas de nuevo en su sitio, así que con un poquito bien extendida ya es suficiente. Se presiona un poco con los dedos para que quede fija y así vamos colocando todas. Como veis, el diseño va encajando completamente entre sí. Por internet tenéis muchísimos diseños distintos para crear teselas de estilo turco o estilo marroquí, así que si queréis otro diseño de cortador lo podéis pedir perfectamente, y además del tamaño que queráis, como os he comentado. Así que más adelante os enseñaré este tipo de trabajos con otras formas distintas. Es muy importante también que peguemos las teselas cuando la arcilla esté fresca, porque en los extremos podemos colocar la tesela y cortar el sobrante directamente una vez pegada. Cuando hagamos la lata nos vamos a encontrar que se van a juntar las dos partes en algún momento, pero no os preocupéis porque es muy sencillo. Cortáis un trozo de tesela entera, medís por donde termina la de al lado y cortáis con el propio cortador en la medida exacta. Así os quedará la forma de ese hueco. Y bueno, cuando tengáis todo cubierto ya lo podéis dejar secar. Como veis, la arcilla encoge, entonces va a hacer el hueco de las juntas, por lo tanto ya no tenéis que separarlas cuando las peguéis en la lata, o sea, las ponéis pegaditas unas a otras y ya se encarga la propia arcilla de hacer el surco de las juntas porque va a encoger un poquito al perder humedad. Bien, podéis pintar las teselas de los colores que queráis, pero yo lo que voy a hacer es un decoupage en cada una de ellas. Sé que es mucho más trabajo, se tarda muchísimo más, pero quería enseñaros esta forma de decorarlas porque es una opción súper buena cuando queréis hacer estampados en las teselas. Ya he hecho algún diseño de mosaico con decoupage, pero por si no lo habéis visto os voy a enseñar de nuevo cómo se haría. Aplicamos el adhesivo para decoupage sobre la tesela que vamos a decorar, o también podéis utilizar cola blanca. No apliquéis mucha cantidad porque si no la servilleta se puede romper si se humedece mucho, y siempre después de haber sacado las capas blancas que tienen las servilletas, solo quedándonos con la capa del dibujo, vamos a pegarlo sobre la tesela. Le damos toquecitos con la yema de los dedos sin arrastrarlos porque si no vamos a romper las servilletas, solo a toquecitos. Colocamos un trozo de papel vegetal sobre ella o también podemos poner papel film y ahora sí podemos frotar un poquito con cuidado. Esto hará que se alise la servilleta y además si utilizamos la parte de los extremos que sabéis que tienen algunos puntitos, pues hará que esos puntitos desaparezcan, que se alisen completamente. Ahora diréis, para cortarlo va a ser súper complicado
complicado. Pues no, mira, vamos a utilizar un pincel muy finito y lo vamos a mojar en agua, simplemente en agua. Un pincel que pueda meterse por las juntas del mosaico. Y con el pincel humedecido en agua vamos introduciéndolo por la junta, presionando un poquito y así se va humedeciendo el papel, se va cortando justo por el hueco y cuando lo quitemos pues será así de fácil, quedará pegado por la parte del adhesivo y después retocamos un poquito. Si ha quedado algún sobrante del papel lo metemos en el agujerito de la junta y listo, nos queda estampado solo ese trozo con el dibujo de la servilleta. Para terminar de proteger le aplicamos una última capa del adhesivo todo por encima. Una vez que tengáis estampado todo el mosaico, le aplicáis una última capa de adhesivo por todas las teselas. Esto las protegerá aún más. Más adelante le vamos a aplicar el cemento, así que para protegerlas del todo voy a aplicar un barniz, en este caso en spray, por agilizar un poco el proceso de esta parte, pero bueno, podéis utilizar un barniz en pincel. Yo os aconsejo un barniz sintético porque protege muchísimo más, ya que vamos después a estar limpiando el cemento, queda muchísimo más protegido el decoupage. Un truquito que os voy a compartir para comprobar que el barniz ha quedado por todas partes es que lo pongáis en el exterior o en la ventana que le dé bastante luz y le dais vueltas, así veis todas las partes brillantes y así veis si alguna no está brillando tanto, pues que necesita un poquito más de barniz. Ya así está genial, pero esperad a ver cómo queda con las juntas cubiertas. Yo he utilizado este de tapajuntas que me habéis visto utilizar en otros trabajos, que es tipo mousse. A mí me gusta mucho porque es muy limpio, se trabaja muy bien y tiene una consistencia muy buena. Lo aplico con la mano porque al ser una superficie curvada me es mucho más fácil que con la espátula. E incido bien en todas las juntas del mosaico, que las cubra muy bien, y también los bordes de la lata. Quitamos el exceso también con la mano y dejamos reposar. En este caso yo le he dejado unos 10 minutos porque este cemento se quita perfectamente pasado ese tiempo, pero si veis que vuestro tapajuntas es más líquido, está muy fresco a los 10 minutos, esperad unos 20 minutos y ya limpiadlo. Lo vamos a quitar con una esponjita humedecida, simplemente que esté húmeda es suficiente. Pasamos un pañito, un papel de cocina, un pañuelo de papel por encima para quitar los posibles restos que puedan quedar y para terminar de secarlo. Este proceso lo podéis repetir las veces que queráis, mojáis la esponja, lo humedecéis, incluso si os queda algún hueco podéis aplicar otra vez en cemento y lo volvéis a limpiar, siempre las veces que queráis hasta que quede bien limpio. Me encanta cómo queda ya con las juntas blancas, lo dejaría así perfectamente, pero os quiero dar más opciones. Os voy a dar la opción de envejecer el mosaico, como si fuese un mosaico más antiguo, y para eso vamos a utilizar betún de Judea. Es muy líquido, entonces lo que vamos a hacer es coger un pincel finito, lo vamos a humedecer en el betún y vamos a dejarlo caer entre las juntas. No hace falta ir arrastrando mucho, sino que con que lo dejemos caer, él mismo se va extendiendo por las juntas. Y además también envejece todos los bordes de las teselas, el principal objetivo que queremos, que quede como envejecido. Si os cae bastante cantidad por la tesela, simplemente con un papelito lo limpiáis o con un pañito y listo, queda perfecto.
así es como queda envejecido. Con el betún de Judea hay unas partes que quedan más oscuras, otras más claritas y queda un tonito así antiguo muy bonito. Pero como os he dicho, vamos a ver más opciones. Después del envejecido podemos ponerle un dorado metalizado a las juntas. En los azulejos, mosaicos turcos, marroquíes, en general los árabes, suelen utilizar en bastantes ocasiones un acabado dorado. Así que con una pintura dorada metalizada y un pincel muy finito vamos aplicándolo en las juntas del mosaico. No hace falta cubrirlos por completo, sino que se vea el subtono este antiguo que pusimos antes, y con un pañito o un papelito humedecido vamos frotando las teselas a medida que vayamos cubriendo sus juntas. De esta forma nos quedan restitos dorados también por las teselas, que le da un toque muy elegante. Estos diferentes acabados que os voy enseñando os van a servir para que a la hora de hacer vosotros el mosaico pues vayáis a tiro fijo, así veis el resultado de cada acabado y podéis tomar decisiones más fácilmente. Este es el acabado que tiene con el dorado, y ya simplemente para terminar le volvemos a aplicar el barniz para protegerlo completamente y además para recuperar el acabado brillante que con el cemento y las veces que lo hemos limpiado pues ha perdido un poco de ese brillo. Este tipo de recipientes los podéis utilizar para muchísimas cosas, simplemente como recipiente sin nada o un guardatodo. En cualquier parte de la casa, incluso en el cuarto de baño, podríais meter el peine, el cepillo o complementos para el pelo, gomas, cintas, lazos, y en cualquier parte de la casa podéis utilizarlo como florero para poner un ramito, unas flores, también como macetero. Si le hacéis un agujerito abajo a la lata con plantas naturales lo podéis decorar, o en la cocina para poner los útiles de cocina también sirve. Sin dejar de salir de la cocina podéis utilizarlo como recipiente para alimentos que estén envueltos, y también como lapicero o un recipiente para poner los pinceles. Déjame en comentarios para qué lo utilizarías tú, y además si quieres que hagamos más diseños de este estilo y así darte muchas ideas para decorarlos. No te olvides de darle a me gusta y además de compartirlo, porque seguro que conoces a alguien que también le interese. Si no estás suscrito, suscríbete para no perderte muchos tutoriales que vamos a hacer de este estilo, y simplemente darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Espero que hayas aprendido un montón, que ese es el objetivo principal, y te espero en el siguiente vídeo. Que tengas un feliz y creativo día. ¡Chao!